Mark Grayson. Ese es un nombre para recordar. Pero, ¿por qué? Dentro de la plétora de caracterizaciones de superhéroes, este nombre parece destacar. ¿Es por fuerza, velocidad, resistencia? Nah, tampoco es como que sea invencible. Mark Grayson en el mundo de los superhéroes es un hombre que destaca por su humanidad. Pero, ¿qué es esto de humanidad? ¿Qué significa? Se escucha en tantos lados, se atribuye a tantos personajes y parecen haber tantas opiniones y variaciones que la palabra casi carece de un significado propio. Y es que es difícil otorgar e identificar este atributo, pues al fin y al cabo eso es lo que nos define a todos nosotros como individuos. A nivel de concepto, la humanidad se refiere a todas las características que nos definen como especie, tanto biológicas, culturales, sociales e incluso emocionales. Como tal, me atrevería a sugerir que el aspecto de humanidad que se le da a personajes de ficción se refiere justamente a cuando en estos reflejamos alguna de esas características, es decir, cuando nos vemos a nosotros mismos en estos personajes, incluso si pueden volar, cargar edificios o ir más rápido que el sonido. La humanidad en ello destaca en otros ámbitos, en sus emociones, sus ideales, relaciones personales e incluso en sus fracasos y caídas, porque una parte también de la humanidad es lo negativo. Al menos a mí se me hace muy difícil considerar personajes como Superman alguien con humanidad. Y de nuevo, no es solo por los superpoderes, incluso otros que en teoría son biológicamente humanos como Batman suele carecer de esta facultad ante mis ojos, y es que son casi ideales vivientes, símbolos incorruptibles del bien absoluto y que cuando fallan o caen son traspiés, cosas o momentos que difícilmente significa algo para ellos como individuos. Son seres inmutables en concepto, y a ver, no niego que tengan alguna historia con la cual la conexión sea especial, pero por lo general es la norma. Y cuando se le refiere como personaje con humanidad, se habla solo de lo positivo, de la bondad o del espíritu inquebrantable de las personas. Y lejos de ser un reflejo, esto trabaja más en los márgenes de una idealización de la figura humana. Y es un problema muy común en toda la ficción. Pero Mark Grayson es un personaje que ha conseguido una conexión especial con las personas. Y creo que es justamente porque sí se siente humano. No me refiero solo a cosas como que estudie, porque estudiar lo puede hacer cualquiera. De hecho, lo tienes bastante fácil aquí con EVAC, la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología, una escuela internacional que ofrece cursos online desde gaming, moda, diseño o marketing, dirigido tanto a personas que quieren especializarse en un área en concreto o cambiar de carrera e incluso conseguir su primer trabajo, ya que hasta te ofrecen garantía de empleo en ciertos países, en carreras como ingeniero de front-end, full stack Java o data analyst. Además, si vas al link de la descripción con el código ENGAIL, tienes una beca del 55% de descuento, una ganga total. Especialmente considerando que esta institución tiene validez internacional y está compuesta 100% por profesionales de las diferentes áreas que abarca. Hasta tal punto que aquellos que cumplan con los requisitos de la garantía de trabajo, si no lo consigues, te devuelven el dinero. Pero volviendo a nuestro tema central, Invencible. Esta obra trabaja a sus personajes de una manera exquisita, y Mark es el mejor ejemplo, pues tienes un montón de facultades con las que nos podemos identificar, ya sea de manera consciente o no, pero esto hay que tratarlo por partes, así que vamos desde el principio. ¿De qué va Invencible? Sí, la primera temporada empieza con la desconstrucción de la idea del superhéroe perfecto, eso lo ha hablado todo el mundo ya, de cómo la serie subvierte tus ideas de lo que es un héroe a través del desarrollo de Mark y Nolan y cómo desde el primer capítulo juega con tus expectativas de qué esperar de la misma. Pero poco se habla de cómo este mismo engaño que hace la serie a nosotros como audiencia es uno que trabaja con Invencible y Mark como persona. Y aquí sutilmente entra la primera conexión que tenemos con el personaje, y es como vemos este mundo de superhéroes. Mark en la primera temporada está ultra emocionado de que va a ser un héroe, y cómo no estarlo en este mundo lleno de maravillas y en el que su padre es el más grande de todos. Se abre la promesa que tuvo desde niño de algún día ser como Nolan, alguien que salve a los demás desinteresadamente, que pueda aguantar balas con su piel y surcar los cielos. Y toda esta temporada, Mark mantiene la visión idealizada del superhéroe de cómic norteamericano, alguien que va a ayudar incluso a las personas de a pie y hacer del mundo un lugar mejor. De hecho, en un principio, la serie parece querer hacer la conexión del espectador y Mark a través de la manera más clásica posible, con un adolescente de instituto al que le hacen bullying y tiene un crush con la chica popular.
no podría ser más genérico todo esto, pero claro, nosotros como espectadores estamos conscientes de un factor del que Mark no, y es Nolan. Desde el primer capítulo sabemos que toda esta situación es una bomba de relojería a punto de estallar, pero la clave es que Mark es ignorante de todo esto y desde su perspectiva, él vive toda la primera temporada como una serie clásica de superhéroes. Y sí, hay altos y bajos, hay momentos duros de afrontar la realidad de las cosas, pero siempre se mantiene la esperanza de que será mejor con su ayuda. Mantiene la esperanza de que si es como su padre y da la talla, el mundo va a ser un lugar mejor. Y esto es lo verdaderamente importante, es que todo el ideal de superhéroe de Mark se basa en Nolan y constantemente se ve superado por este ideal. Es una figura inalcanzable para él, nunca será tan bueno como su padre, o al menos eso cree. Y por eso el impacto de la revelación de Nolan sobre los Viltrumitas golpea a Mark con tanta fuerza, incluso más que a nosotros como audiencia. Y es importante que sea así, porque la forma de Invencible de humanizar a Mark, y es un tema que ya toqué en el video de Conquest, es a través de su destrucción, su caída y sus fallos, las desilusiones y, por qué no, su tristeza. Y digo que es a través de su destrucción principalmente porque la parte más humana de Mark son sus contradicciones, que no es perfecto, y esto nace de ideas y conceptos rotos que tenía del mundo. Mark no es un símbolo del bien, no es incorruptible, es una persona que la vida no para de darle golpes y constantemente intenta moldear su realidad en base a estos golpes, tanto literales como metafóricos. Y por eso mismo, en toda la segunda temporada, el trabajo de crecimiento de Mark consiste en hacer lo contrario a la primera, y es alejarse del ideal de su padre. De nuevo, es un tema que se ha hablado hasta el hartazgo, así que no me voy a centrar en eso, pero vale mencionar cómo el Mark de la segunda temporada se enfoca en problemas más pequeños que su padre antes consideraba inútiles. Intenta dar prioridad a su vida, a la universidad, a su relación, en general a su parte humana, pero aún así se ve arrastrado a su destino como héroe. Y no digo destino porque sea un mandato divino o porque la vida de Mark esté obligada a ir en esa dirección. Más bien digo destino porque Mark es íntegramente una buena persona y siempre va a ayudar, incluso cuando está tan jodido que relaciona todas las situaciones de crisis a gran escala con su padre. Y aquí entra el tema de las contradicciones. Mark constantemente evita verse involucrado en situaciones de gran escala durante la segunda temporada porque las considera como similares a la figura de Omni-Man, el héroe más grande que hubo, e intenta mantenerse en las cosas pequeñas como la universidad, pero al hacer esto también ignora su propia naturaleza, la bondad y el hacer el bien independientemente de las comparaciones. Claro, al final no consigue ignorarla por completo, pero es hermoso cómo la serie trabaja este conflicto a través de los gestos, la personalidad de Mark, que pasa de ser alguien alegre y entusiasmado por ser un héroe a una persona apagada, que cumple con su deber más como una obligación impuesta que con la emoción de querer ayudar genuinamente. Detalles como las bolsas en los ojos de Mark, su mirada perdida a cada ciertas escenas. Y no hago suficiente énfasis en esto, pero los matices en los actores de voz de esta serie son oro puro. El tono de Mark en la segunda temporada está apagado. Ya ni siquiera disfruta de cosas como volar, una actividad que en toda la primera temporada le fascinaba. Aquí ya ha perdido la gracia. Y para mí el catalizador perfecto de todas estas ideas y donde más podemos empatizar con Mark como persona es en una de las escenas más potentes de toda la serie. Y hablo de su reencuentro con Nolan. Y no digo potente por la pelea con los Viltrumitas, está muy chula, pero no es a eso a lo que me refiero. Hablo del encuentro en sí, las palabras que intercambian, los gestos, la dualidad de Mark en cómo tratar a su padre. Lo ama, lo odia, no lo tiene claro, pero lo que sí tiene claro es que lo extrañaba. Algo que me mata de esta escena es como Mark duda de si enfrentar o abrazar a Omni-Man. Incluso se quita su máscara para verlo cara a cara. Lo enfrenta y es desgarrador ver cómo Omni-Man en esta escena está siempre listo para pelear, más que recibir a su hijo. Y en este detalle vemos algo muy importante. Y es que a pesar de que Nolan haya dejado vestigios en Mark, que vemos por ejemplo cuando se enfrenta a Nightwing o a Armstrong Levy, Mark sí es diferente a su padre. Porque la primera acción que hace es abrazarlo, mientras que Omni-Man no baja la guardia en ningún momento hasta estar completamente seguro. No cede, pero Mark no duda en hacerlo.
Y, de nuevo, cualquier obra en este momento hubiera tomado una decisión clara en cuanto a las posturas. O bien Mark lo perdonaba y reinaría más el sentimiento de añoranza hacia su padre, aunque con algo de dolor por lo pasado, o bien se hubieran enfrentado por todo lo malo que hizo desde el principio, negando sus propios sentimientos. Las historias de superhéroes tienden a descantarse por una sola de las partes en este tipo de dualidades, pero la mente humana es mucho, mucho más compleja que eso. E Invencible trabaja ambas de manera hermosa, porque justo después de abrazarlo viene la otra parte: reclamos, tristeza, rencor, cansancio. Todo esto es lo que Mark le transmite a su padre. De nuevo, somos puras contradicciones las personas, y creo que este es de los momentos donde más se puede empatizar con Mark. Y la manera de liberar todas estas emociones y el caos absoluto tras la revelación de su padre, que se fue a otro planeta, tiene otra esposa, otro hijo, y lo hace venir como si no hubiera pasado nada en la Tierra, y encima el descaro de pedirle ayuda a luchar contra los Viltrumitas. En esta situación, Mark solo puede desmoronarse por la oleada de sentimientos que está procesando. No hay palabras posibles para expresar cómo se siente, y por eso lo mejor que tiene para decir es simplemente dejar escapar esa frustración en una mezcla de rabia, tristeza y cansancio. Fuck you. I mean, just fuck you. Creo que nunca me había sentido tan identificado con una escena en una obra sobre superhéroes como con esta, y es justamente eso, la capacidad de transmitir estas contradicciones y emociones a través de Mark es lo que me hace pensar en él como un personaje humano. Y no es la única vez que pasa, diría que en cada cierre de arco, Mark tiene una catarsis de emociones de este tipo. Y cada uno se podría analizar en particular: la traición de Omni-Man y su destrucción de la idealización del superhéroe de Mark, la muerte de Armstrong y el trauma que atrae las decisiones que debe hacer para proteger a otro, más tarde incluso su hipocresía en querer perdonar a su padre y creer en la redención para él, pero no aceptar las palabras de Cecil en que es mejor sacar provecho de los criminales que simplemente desecharlos. La destrucción de la idea de lo que es ser una buena persona cuando ve de que el no asegurarse de que Armstrong estaba muerto trajo al final a cientos de miles de vidas, y claro, la llegada de Conquest, que de nuevo ya tengo un video hablando solo de ese capítulo que recomiendo encarecidamente ver después de este. Sin embargo, la verdad es que me estoy dejando el elemento más importante de todos, uno que va muchísimo más allá de los que ya he mencionado y es una de las características más acuñadas a la idea de humanidad: el amor de una madre. Debbie es de mis personajes favoritos de la serie, uno al que posiblemente le tenga que dedicar un video también, porque ha atravesado tanto y sin tener superpoderes que parece surreal. Es una persona que ha tenido que reconstruir su vida desde escombros, y aunque no tenga que lidiar con salvar al mundo como Mark, tiene que lidiar con salvar y cuidar de sus hijos. Y de hecho, Debbie no es solo la razón de que Mark fuera prácticamente la única variante buena del multiverso, sino también la razón de que exista el arco de redención de Nolan. Porque este personaje es el catalizador de lo que significa la humanidad en esta serie. Y quisiera resaltar de todo esto una única conversación que tuvo con Mark, justo en la primera temporada, antes de la traición de Nolan y apenas con Invencible obteniendo sus poderes. Y es cuando Debbie le dice que no tiene que ser como su padre, que Mark es su propia persona y como tal, a lo que debe aspirar es a ser la mejor versión de sí mismo. Son unas palabras a las que creo no se dan el crédito que merecen. Sin ellas, Mark no tendría la convicción ni las bases para creer que puede o debe ser diferente a su padre. Posiblemente habría terminado como el perro de Cecil o algunas de las variantes del universo, quién sabe, incluso peor. Pero es a través de Debbie que Mark encuentra a su propia persona. Y este tipo de vínculo con una madre es de las cosas más humanas que Invencible nos tiene para transmitir. Y justamente por eso es que creo que es tan especial la conexión que tenemos tantas personas con Mark Grayson, por este tipo de detalles, por abarcar verdaderamente la complejidad de lo que implica ser un humano. Pero ya estoy empezando a dar vueltas. Así que para terminar, un saludo a los mecenas de Patreon como siempre. Armando Porrito de los Hechiceros desde Tercer Año, Isdubar de la clase especial y Sergio GM de los Cazademonios. Muchísimas gracias como siempre. Y ahora sí, sin más que agregar, chao.